Del libro de Salmos. Voy a leer un versículo nada más, si no nos ponemos de pie y luego nos volvemos a tomar nuestro asiento. Bueno, vamos a leer este versículo y me ayudan a orar y luego toman su asiento. Salmo capítulo 30. ¿Lo tenemos? Dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Hasta ahí, oremos. Padre santísimo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por la oportunidad y bendición que nos das para estar en tu presencia en este maravilloso lugar, el cual se ha escogido, se ha apartado para tu gloria y tu honra, en donde nos congregamos, Señor, cada 8 días para venir delante de tu presencia, tu pueblo que has lavado, que has perdonado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Señor, te agradecemos por esta bendición, por esta oportunidad que nos has dado en Cristo nuestro Señor de conocer tu palabra y conocer tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tu bendición llene también nuestros hogares, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres y todos nuestros familiares, parientes y amigos, y a todos los que nos ven por las redes. Señor, bendícelos para que esta palabra también llegue a sus corazones y sea de grande bendición. Que el Espíritu Santo nos hable por medio de tu siervo en esta tarde, Señor, y que sea la sabiduría tuya y no la humana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, amada familia. Gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos viendo un versículo muy bonito. Dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. ¿Por qué tiene que bendecir el hombre a Jehová? ¿Por qué lo tiene que alabar? Porque el Señor aquí hizo un milagro, hizo algo al hombre, y el hombre de agradecimiento dice: te voy a exaltar, te voy a bendecir, porque clamé a Jehová y Él me sanó. El hombre no solamente, mira, nosotros no estamos aquí adorando y alabando a nuestro Dios porque hemos sido buenos desde nacimiento, o porque nadie nos los ha, porque, ¿cómo les puedo decir? Pero déjenme decirle que si Dios no hubiera hecho un milagro en nuestras vidas, nosotros no estaríamos aquí alabando a nuestro Dios. Es lo que quiere decir este versículo, capítulo 30 de Salmos. El hombre aquí está diciendo: te alabaré, te exaltaré, Señor, porque tú has hecho un milagro en mi vida. Tú me has dado la libertad en la que me encontraba cautivo. Por eso ahora, Señor, puedo levantar mis manos y alzar mi voz y decirte: gracias, Señor, por lo que tú has hecho por mí hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres justo, porque tú eres bueno. Y por eso, Señor, te alabaré, te bendeciré por lo que tú has hecho conmigo. Aleluya. Igual lo que hizo el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, con el paralítico, que lo levantó. Pero primero le dijo: te voy a perdonar tus pecados. Pero después le dijo: te voy a sanar. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando viene el Señor, hace todo en nosotros. Una sanidad completa. No hay que desmayar, no hay que perder la fe. Muchos pasamos por un proceso difícil. Yo les he dicho varias veces que pasé por un proceso difícil en que me dolía todo el cuerpo y me aventé años, hermanos, como 15 años desde que Dios me permitió conocer su palabra y convertirme a Cristo. Batallé con dolencias en mi cuerpo. No podía dormir, a veces gritaba de noche por las dolencias. No podía levantarme y batallé mucho. Así me iba a trabajar, a veces rengueando por el dolor. Pero Dios me sanó.
a su tiempo. Muchos esperamos una sanidad. Dios no va a cerrar sus oídos al clamor suyo. Dios está ahí. Y le duele tu dolor y sufrimiento, como el Padre le duele el sufrimiento de sus hijos. Por eso, muy pronto recibirá su sanidad. Gloria a Dios, aleluya. Ahora pues, hermanos, el domingo pasado estábamos en un estudio muy interesante y alcancé a meterme a hablar del sábado. Y dije que iba a traer un estudio acerca del sábado el día de hoy. Porque vi que había mucho, vi que había muchos que no estamos definidos en lo que es el sábado, qué se hace el sábado, si el sábado es para nosotros o no es para nosotros. Y cuando hay temas de ese interés, yo lo tomo personalmente para traer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él me va a dar la respuesta para traer ese tema. Me atreví a decirles que hoy iba a traer ese tema del sábado. ¿Estamos? Amén, amén. Ok. Voy a hacer unas preguntas. Si pueden contestar, contesten. Si tienen una idea, contesten. Y si no, no se preocupen por eso. ¿Alguien me puede decir qué se hace en el día de reposo o en el sábado si nosotros hoy en día lo festejáramos? O lo dejo de otra manera. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el día de reposo? ¿O qué se hace? Reposar de todas sus obras. Reposar de todas sus obras. Nada más. Según la Biblia dice que ellos se dedicaban a ir a las sinagogas a adorar a Dios, escudriñar la palabra, no trabajar ni hacer trabajar a sus, por ejemplo, los que tienen empresas no permitían que trabajaran sus trabajadores. Las empresas se cerraban y toda la familia tenía que estar en completo reposo en la sinagoga. Ok. Adorando al Señor. Ok. Ok. Guarde esa palabra que me ha dicho. Hay que guardar esta palabra que hemos oído, de que nadie tiene que trabajar. ¿Verdad? Ok, guárdenla, porque esa va a salir más adelantito. Otra pregunta. ¿El sábado de reposo era para todos o es para todos? El día de reposo fue constituido para el pueblo judío. Ok. El día de reposo entonces fue exclusivamente para el pueblo de Israel. Sí. Ok. ¿Debemos nosotros como cristianos celebrarlo? No. ¿Hay algunos hermanos o hermanas que piensen que se debe de celebrar el sábado todavía? Guardar. ¿Alguna idea, algún que diga, sabes qué, pues no estoy seguro o segura, pero yo creo que a lo mejor sí, o a lo mejor no, pero porque estamos aquí, gracias a Dios, para aclarar esas dudas. Amén. Para aclarar esas dudas, que si sí o no. Si nosotros como cristianos debemos de celebrar el sábado o no. Una aclaración. Sí, pastor. La pregunta correcta sería, ¿debemos nosotros como cristianos guardar el sábado? Ok. Porque una cosa es guardar, otra cosa es celebrar. Ok. El pueblo judío guardaba el sábado. Ok. Entonces esa es la pregunta y la palabra correcta para que podamos entender.
El guardar es una cosa y celebrar es otra. Celebrar es una fiesta, Es un exacto. Ok, Entonces, ok, se guardar. trata de guardar el sábado. Guardar. Alguien, bueno, nosotros como cristianos debemos de guardar el sábado o no. Es un tema muy interesante. Tenemos que guardarnos todos los días, santificarnos, no más el sábado. Fíjese que dio una respuesta muy interesante. Porque actualmente el sábado, no solamente debemos de guardar el sábado, sino que ahora todos los días nosotros debemos de guardarnos de estar delante de Dios. No solamente los sábados. Porque si no, no estuviéramos hoy aquí, viniéramos los sábados. Ok, vamos al tema. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos por ahí. Éxodo capítulo 31, versículo 12 al 17. Dice la palabra de Dios. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Fíjense bien, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Recordemos o analicemos o debemos de saber que antes, cuando estaba Israel, también había pueblo gentil, los pueblos paganos, los pueblos idólatras. Y cuando vino esta ley, este pacto, porque no es ley, es un pacto, es muy diferente, la ley a un pacto son muy diferentes. Cuando vino este pacto con el Señor y su pueblo de Israel, fue exclusivamente para el pueblo de Israel, como lo podemos ver en esta escritura. Exclusivamente para el pueblo de Israel. No entraban aquí los gentiles a esta celebración, a este pacto. No entraban en este pacto. Y había muchísimo pueblo gentil. ¿Estamos de acuerdo? Que había pueblos gentiles. Ok. Estos pactos eran entre Dios y su pueblo. Ahora bien, dice: cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. No debía de hacerse absolutamente nada
cuando llegaba el sábado, porque era un día santo para el Señor, un día especial en que todo el pueblo venía delante de su Dios y estar ahí presente, y todos tenían que ir. El que no fuera tenía que ser cortado de Israel. Prácticamente era obligatorio de estar ahí. Ahora bien, dice que el Señor reposó el sábado, ¿verdad? Y 6 días, dice, tienen que trabajar, comenzando desde entonces, desde lunes o domingo. Domingo. ¿Mandé? Domingo, primer día de la semana, ¿no? ¿Y nosotros por qué comenzamos los lunes? Porque tenemos nuestro calendario gregoriano, ¿no? Porque para el gentil todavía no había ley ni pacto. El gentil hacía, y hasta el día de hoy hacen lo que quieren, porque no respetan a Dios ni a hombre alguno. Esa es la diferencia. Pero aquí Dios empieza a meter ordenanzas, pactos y leyes para que el pueblo de Israel empiece a conducirse conforme a la voluntad de Dios, como hoy en día con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino y nos presentó un evangelio para que ahora nosotros empecemos a caminar conforme a su voluntad y no como nosotros quieramos. Porque Él quiere que nosotros seamos salvos, seamos un pueblo especial, un pueblo excelente, un pueblo que seamos agradables a Dios. Amén. Y por eso nosotros estamos aquí, porque por su gracia Él nos escogió, nos llamó y estamos presentes ahora con una bendición tan grande de haber sido escogidos por Él. Porque es lo que dice la Biblia, que Él nos escogió a nosotros. Amén. Él nos llamó, no nosotros venimos a su presencia. Él nos trajo a su presencia. ¡Qué bendición! Esa es una bendición tan grande para nosotros, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Ok, ahora bien, entonces los días de trabajo comienzan, ¿qué? Los domingos, para el pueblo de Israel, porque para ellos era el pacto. Nosotros comenzamos a veces un día, 2 días entre semana, y pues a veces que no hay trabajo, no trabajamos ni un día, ¿verdad? Ahora bien, dice, versículo 16 dice, guardarán pues el día de reposo, ¿quiénes? Los hijos de Israel. Nada más, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Pacto perpetuo significa para siempre. Ahora bien, versículo 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces hay que ver bien, amada familia, que este pacto es exclusivamente para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Ahora bien, vamos a ver otra cita. Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35. Allá adelantito. ¿Lo tenemos? Amén. Ok. 35, 1 y 3. Dice la palabra de Dios. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día 7º os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Fíjense bien, amada familia. Me voy a enfocar en 2 palabras aquí. De aquella persona que hiciere trabajo en el día de reposo.
Dice, la persona que trabajare en el día de reposo, dice, ciertamente morirá. Ok, guarden esta palabra, como dijo la hermana, porque vamos a presentar un versículo muy difícil. Ciertamente morirá. Ahora bien, no habrá, no encenderás, no prenderás, no debes de echarle leña al comal. Dice, no debe de haber fuego. ¿En dónde? En su morada. Quiere decir que no debes de cocinar posiblemente, porque ya sería un trabajo. Es posible, si lo analizamos, es posible que entonces el pueblo de Israel no solamente se presentaba delante de Dios a estudiar la palabra, sino que iban en ayuno. Porque si no hacían comida, no prendían leña, no prendían lumbre en su morada, pues quiere decir que no podían cocinar. Hermano, a ver, es que lo que pasa es que sí comen, pero un día antes se hace toda la preparación se hace un día antes. Cuando llega a las 6 de la tarde ya no pueden ellos hacer nada. De las 6 en adelante ya es santo para el Señor, es día santo para el Señor, y ellos ya no, se supone que ellos ya no deben de hacer nada. Entonces el sábado ya nomás como que calientan su comidita o así se la... No, es que pues dice que no debes de encender en tu morada, no debes de encender. ¿Cómo vas a calentar? Pero por eso el Señor vino, pues, porque pues ¿quién iba a cumplir la ley, hermano? Era tan difícil. Efectivamente, hermanos, es que nadie de los hombres podía cumplir los pactos ni la ley de Dios. No se podía. Nadie. Por eso fue necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo a cumplir todo. Porque si no venía esta ley o pactos o el libro, el Viejo Testamento iba a quedar incompleto o seguiría hasta el día de hoy vigente. Efectivamente, es que nadie podía cumplir eso. Ahora bien, vamos a un versículo que se encuentra en el libro de Números. Números capítulo 28. Números capítulo 28. Y aquí vamos a ver cómo está este tema, porque está un poco difícil para entender o para explicar, pero gracias a Dios que Él tiene respuesta. Amén. Números capítulo 28, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice: mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Aquí dice la palabra de Dios que aunque era día de reposo, tenía que haber holocausto para el Señor. Tenía que los sacerdotes hacer trabajo. ¿Estamos o no? Y tenía que haber 2 corderos de 1 año, sacrificio. Tenían que sacrificar 2 corderitos el día sábado de reposo. Si estamos viendo en los otros versículos que dice que nadie debe de hacer trabajo, ¿cómo es posible este versículo
que dice que se necesita sacrificar 2 corderos el día de sábado. Cuando yo llegué a esta cita, hermanos, yo venía bien contento con esos 2 versículos de Éxodo, pero cuando llego a esta cita me estaba tumbando todo el estudio. Porque dije, pues le presento las citas a los hermanos y cómo resuelvo esto. Cuando llegué a esta cita y la vi, me levanté de mi silla por un momento y me puse a hacer otros quehaceres, pero no dejaba de pensar en la cita, porque prácticamente era muy difícil encontrar algo que justificara que los sacerdotes estaban trabajando y haciendo sacrificios. Dije, es muy difícil. Si no encuentro una cita que me saque de este problema, yo no puedo presentar estas citas que ya tengo. Porque ¿cómo me iba a justificar? ¿Cómo iba a justificar lo que estoy exponiendo? Y así estuve como por media hora pensando y me volví a sentar otra vez a estudiar. Pero para Dios, amada familia, todo es posible. Y gracias a Dios que me trajo ese consuelo, esa paz a mi corazón cuando encontré la cita que necesitaba para justificar este trabajo de los sacerdotes en día de reposo. Y esa cita se encuentra en San Mateo. Hermanos, eso me alegró bastante. Eso me alegró bastante. Porque a la verdad, si nosotros, como líderes, como nos quieran llamar, si nosotros no traemos las pruebas contundentes con bases bíblicas, nuestro estudio no sirve, no tiene sentido, no tiene validez si nosotros no podemos comprobarlo. Gloria a Dios, aleluya. Así es que, amada familia, vamos a ver en San Mateo, capítulo 12. San Mateo, capítulo 12. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Que cuando nosotros pensamos, Él ya pensó por nosotros. Él ya hizo todo, Él ya solucionó todo. Capítulo 12, ¿lo tenemos? Amén. Versículo 1. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Qué día era ese día de reposo? Sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Hermanos, era tan estricta ese pacto que aquí puedo entender, o quiero entender, que ni arrancar ni cortarte una naranja, una manzana de un árbol lo podías hacer para comértela. Eran tan estrictos, porque aquí le están reprochando al maestro que los discípulos arrancaron unas espigas al pasar por el camino. Vas por un camino, te pegan las espigas por un lado y otro, las arrancas y sigues caminando y te las vas comiendo. Pero hasta eso dice que estaba prohibido según los maestros. Ahora bien, vamos a seguir estudiando.
Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ahora bien, aquí viene la respuesta al versículo de Números y a los versículos de Éxodo, donde dice que todo el que hiciera trabajo tendría que morir, sin más, sin excusa. Tenía que ser muerto esa persona. Ahora bien, aquí viene este versículo interesante. Versículo 5. Dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de qué? En el día de reposo, los sacerdotes en el templo ¿qué? Profanaban el día de reposo y ¿qué? Y son sin culpa. Fíjese bien, los sacerdotes dice que sí, efectivamente no debían de trabajar ellos, pero dice aquí nuestro Señor Jesucristo, los sacerdotes profanaban el día de reposo. Entonces, ¿cómo queda la palabra de Dios? ¿Se cumple o no se cumple? Es muy interesante. Es muy interesante. Entonces dice que los sacerdotes en el templo, dice, profanaban el día de reposo y son sin culpas. A ellos no los culpaban. ¿Perdón? A ellos no los culpaban. ¿Para ellos no había esto? Ellos no los culpaban, según dice aquí, que son sin culpa. Pero dice, había profanación. Estaban profanando el día del reposo. Una profanación podría ser como una violación. Quiero entenderlo de esa manera. Que están violando, están haciendo a un lado el pacto de Dios. Era una labor. ¿Perdón? Profanaban, era como una labor. Sí, una profanación. Pero aquí el Señor dice, y eran sin culpa. Versículo 6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Vamos a seguir leyendo. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amada familia, fíjense bien. Si Jesucristo o nuestro Dios en el Viejo Testamento no hubiera perdonado a estos hombres que estaban profanando, que estaban haciendo un trabajo que de ley o de pacto estaba vigente y dicho por nuestro Dios, pero tenían que hacerlo de alguna forma o manera. ¿Por qué? Porque eran los responsables que estaban delante del pueblo para hacer aquellos sacrificios. Pero también para ellos era el pacto. Porque aquí mismo el Señor Jesucristo dice, ellos lo estaban profanando, lo estaban violando. Y eran sin culpa, para ellos se les perdonaba. Y eso es lo importante hoy en día, como para nosotros también, hermanos y hermanas. Por eso me acuerdo de aquella escritura donde dice Juan, primera de Juan o segunda de Juan, o por ahí, dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Eso nos los perdona nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que ya somos convertidos, que no debemos de violar, que no debemos de faltar, que no debemos de ofender. El Señor nos perdona ciertos pecados.
Porque si no hubiera habido perdón para los sacerdotes, para nosotros no hubiera perdón de nada tampoco. Pero ahí entra la misericordia de Dios. Ahí entra el amor de Dios. Que como humanos nosotros pecamos. Muchas veces sin querer. Le fallamos al Señor hoy en día. A pesar de conocer su palabra. Así como los sacerdotes conocían el pacto, conocían las leyes de Dios, aún así ellos pecaban, y no solamente ellos, sino que todo el pueblo de Israel. Nosotros hoy en día también conocemos la palabra de Dios. Conocemos lo que nos prohíbe el Señor no hacer, y muchas veces lo hacemos. Si eso se cumpliera estrictamente conforme a la voluntad de Dios, hermano, nadie sería salvo aunque ya fuéramos bautizados. ¿Quién no ha fallado a Dios al día de hoy? En algo, en lo más mínimo. Yo creo que todos hemos fallado en algo. Pero dice el Señor, abogado tenemos. Qué interesante. Qué interesante. Sí, hermana. Quiero añadir algo. A ver. La escritura que estamos leyendo dice que eran los sacerdotes los que habían cometido, que habían profanado, ¿verdad? Efectivamente. ¿Verdad que sí? Y se les halló sin culpa. Dice la palabra de Dios. En el capítulo 1, versículo 6 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios que Dios a nosotros nos constituyó reyes y sacerdotes para alabanza de su gloria. Ok. ¿Cómo ven? A nosotros. Sí. Reyes y sacerdotes. A nosotros nos constituyó reyes y sacerdotes. Y para nosotros hay un rey de reyes y señor de señores. Quiero entender esta palabra que acaba de decir nuestra hermana, que nosotros somos reyes y sacerdotes en nuestros hogares. Un rey, ¿qué es lo que hace? Reinar y gobernar y mantener una nación bien, cuidarla y protegerla del enemigo. Es lo que hace un padre. Tratar de mantener un hogar estable. Es lo que hace un rey. Como sacerdote que somos en la casa, en la familia, estamos obligados a enseñar lo que es la palabra de Dios. Como sacerdote, como los sacerdotes enseñaban al pueblo de Israel. Quiero entender de esa manera. Eso es lo que acaba de decir nuestra hermana de Apocalipsis. Y también en 1 Pedro 2:9, también el Señor ahí nos indica que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Quiénes son esos sacerdotes? El pueblo de Dios. Entonces no estoy equivocado en decirles que nosotros somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes y reyes para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Estamos bien entonces. Entonces, como les estaba diciendo, amada familia, Jesucristo dice, pues os digo, en versículo 6, San Mateo 12:6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Aleluya. Jesucristo, yo soy el Señor del sábado. Y a mí es a quien me adoran, o a mí vienen todos los de Israel, aquí me tienen presente, en vivo. Yo soy el sábado para ustedes. Y Él como Dios tiene el poder y la autoridad de cambiar su palabra si quiere, las leyes y pactos, lo que Él quiere. Incluso cambió la palabra también, metiendo un Nuevo Testamento.
Y modificado, más mejor, dice también. Versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Si nosotros somos los reyes en nuestra casa, necesitamos que otra persona vaya a darnos órdenes, o nosotros tenemos que dar órdenes. Jesucristo estaba aquí. Yo soy el que mando en el día de sábado, dice. Y yo soy el que ordeno. A mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer el sábado. Yo soy. El mío es el sábado. Hermano, disculpe. Sí. Ahí el Señor allí mismo, en el versículo 7, les hizo un reproche. Allí el Señor les hizo un reproche. Porque ve cómo cuidaban lo del sábado, cómo cuidaban estas ciertas leyes y costumbres que tenía el pueblo. Y porque ahí le reclamaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen esto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué efectivamente. Mire, y en el capítulo 7 Él les dijo, y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, dice, no condenaréis a los inocentes. A los inocentes. Ajá, porque siempre estaban con el dedo amenazador contra Jesús y sus discípulos que lo seguían. Ok. Es que para que nosotros podamos hacer algo así, y aunque lo fuéramos, no deberíamos ni de acusar a nadie. Aunque fuéramos perfectos o justos, no deberíamos de hacerlo. Yo crecí en una religión, ¿verdad?, adventista, donde se cree que no eres salvo, que tú no eres salvo si no guardas el sábado. Fíjense qué interesante, hermanos. Y sí los hay. Por eso, hermanos, es muy importante conocer nosotros nuestra fe, nuestra palabra en la que creemos y en quién creemos y a quién le creemos. Por eso es importante cada comentario de usted, cada opinión, cada versículo, porque nosotros podemos darnos cuenta si sabemos, si estamos completamente seguros. Por ejemplo, en este caso del sábado, si guardarlo o no guardarlo. Y si hay dudas, para traer ese estudio y exponerlo y estar completamente seguros de que sí o no se debe de guardar. Hermano, la única forma de nosotros conocer la verdad y ser libres es viniendo a Cristo y abrir la Escritura y empezarla a escudriñar, leer. El libro de Romanos capítulo 6, el libro de Romanos capítulo 7. El mismo apóstol Pablo le indica a los judíos, les indica a los romanos judíos y les dice, cuando nosotros vivíamos bajo la ley, porque yo también fui judío, dijo, yo también soy judío, yo también vivía bajo la ley, pero una vez viniendo Cristo, dice, esa ley quedó atrás. Hoy nosotros vivimos bajo la gracia. Efectivamente. Por gracia sois salvos. Efectivamente. Entonces, vamos entendiendo y comprendiendo que ya nosotros, o como gentiles, no debemos de guardar el sábado. Y si lo guardamos, no pasa nada. Un sábado, puede ser un sábado cada mes o diferente. Ahora bien, muchos de nosotros estudiamos los sábados, eso pues está bien. Oramos, ayunamos los sábados. No quiere decir que nos vuelvamos sabatistas, porque es otra religión, creo, ¿no? Los sabatistas son los mismos que guardan el sábado. Son otra denominación. Ok. Entonces no por eso nosotros ya nos vamos a hacer así. Hermano, sí. Pero mire, nuestro mismo Señor Jesucristo dijo,
yo soy Señor del sábado. Efectivamente. Una vez que tú, hermano, vienes al conocimiento, te bautizas en su nombre, dice que recibimos ¿qué? El don de su Espíritu Santo. Sí. Ahora, hermano, es que todos los días que guardamos nuestro día de reposo es Jesús. Ya no necesitamos estar guardando días, dice la palabra de Dios, ni días, ni fiestas, ni lunas, nada de eso, ya todo eso quedó atrás. Dice, estábamos viviendo bajo la carne, bajo ayo de la carne, bajo una ley, ahora sí que humana. Pero ahora ya no, porque ahora vivimos bajo el Espíritu. Tenemos a Cristo Jesús y Él lo es todo y en todos. Él es el sábado. Ya, se acabó. Lo tenemos nosotros. Para todos los días. Ya, todos los días le adoramos. Todos los días le glorificamos. Todos los días. Se acabó. Ya. Ok. Efectivamente. Quedó atrás. Efectivamente, hermanos. Es lo que debemos de entender. Es lo que debemos de saber nosotros. Para poderlo Que entender, nuestro sábado es el Señor. pero para poderlo entender realmente, hermano, necesitamos escudriñar la palabra. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, porque él era judío y él también practicaba la ley. Y entonces él les explica a ellos, miren, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Miren, cuando un matrimonio, ahí les dice, hermano, les dice, cuando un matrimonio está casado, viven juntos, dice que el hombre, dice, domina la mujer, ¿cómo dice? Que el hombre Es Señor. tiene potestad sobre la mujer. Una vez dice que el hombre muere, la mujer queda libre del marido. De esa ley. Dice, ahora, cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él pagó todo eso. Él vino a cumplir el cumplimiento de la ley. Nosotros ya, dice, ya no vivimos bajo esa ley, porque ahora pertenecemos a Cristo. ¿Ya? Amén. Qué bonito. En Romanos capítulo 6, capítulo 7. Sí, ok. Fíjense bien. Fíjense bien, hermano. Vamos a otra cita. Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Amén. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Dice, versículo 12, perdón. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos? Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a ¿qué? A los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjense bien. Como les dije al principio, antes había gentiles en el mundo, pero el pacto del sábado fue exclusivamente para el pueblo de Israel. Y aquí este versículo dice que nosotros estábamos ¿qué? Ajenos. A los pactos. Ajenos a los pactos de ¿qué? De la promesa. Ajenos a los pactos de Dios y de Israel. Sin esperanza alguna. Amén. Por eso les decía que era muy difícil que hubiera salvación en ese tiempo para un gentil. Muy difícil. Prácticamente no había salvación para esa gente. ¿Por qué? Porque estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza alguna. ¿Cuántos tenemos esperanza hoy en día? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Por gracia, por Cristo nuestro Señor, tenemos esta esperanza. Sí, amén. Y no solamente esta esperanza, tenemos un Dios, un Señor, una salvación con la cual vivimos y esperamos que nuestro Señor venga por nosotros. Amén. Amén. Que venga por nosotros. Es ahora. Antes no había esta esperanza para los gentiles, pero gracias a Dios hoy la tenemos. Sí, amén. Y dice Pablo, ¿cómo vamos a perder una esperanza tan grande, hermanos y hermanas? Aleluya.
Qué tremendo, ¿eh? Ahora vivimos con esta esperanza. Ahora ya estamos cerca de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús dice, nosotros, ustedes o vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué bendición! Entonces nosotros no estábamos en esos pactos que se estaban llevando a cabo, los pactos, las leyes, promesas de Dios con el pueblo de Israel. Ahí no había entrada para nosotros. Ahora dígame entonces, nosotros si festejáramos el sábado, ¿en qué momento de nuestro cristianismo entramos a guardar el sábado? ¿En qué momento entramos entonces? Si queremos guardar el sábado, ¿en qué momento nosotros entramos a guardarlo? Amén. Una vez reconociendo a Cristo Jesús, bautizándonos en su nombre. ¿Cómo nosotros ya somos libres? Cristo nos dio la libertad. Amén. ¿Cómo dice el pueblo de Israel? Bueno, hay un versículo muy interesante, se los voy a leer más adelante, si es que tengo tiempo. Vamos al libro de Hebreos, más adelante. Hebreos capítulo 8. Gloria a Dios, aleluya. Lo tenemos. Hebreos capítulo 8. Lo tenemos. Sí. Hebreos capítulo 8, versículo 8. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. A ver. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Sí, síguele hasta el 13. Amén. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ok, espérame ahí, hermano. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice el Señor que nadie, gracias hermano, que nadie le enseñará a nadie la palabra de Dios? Porque antes, cuando se guardaba el sábado, dice la Biblia que se leía a Moisés, se leía la ley, se le enseñaban los sacerdotes o los maestros que había en ese tiempo, le enseñaban, le leían. No había Biblia como ahorita, o no había esos rollos o esos pergaminos, no los tenía todo el pueblo, solamente los tenían los líderes, los maestros. Y ellos eran los que le leían al pueblo la ley o los pactos o mandamientos de Dios. Ellos le enseñaban a la gente. Pero ahora dice el Señor, ahora ya no van a necesitar eso, porque todos me van a conocer. Amén. Todos van a conocer mi palabra y se las voy a poner a ustedes. Amada familia, eso es lo que está pasando hoy en día. La palabra de Dios está siendo puesta en nosotros. ¿Cuándo conocíamos nosotros? Bueno, yo creo que algunos nacieron en el cristianismo, pero de ahí los que no nacimos en el cristianismo,
Hermanos, quiero decir que nadie conocía la Biblia. Mucho menos los pactos o promesas de Dios que conocemos hoy en día. Nadie. Entonces, para escuchar poquita palabra o algo acerca de Dios, pues teníamos que recurrir a ciertos lugares. Pero aunque íbamos a esos ciertos lugares a escuchar palabras de Dios, pues no supimos nada. No supimos nada. Nunca se nos hablaron de promesas de Dios. Nunca se nos habló del Señor Jesucristo, de su sacrificio que hizo, de su sangre, de perdón de pecados, de salvación, de arrepentimiento. Nada de eso. Hasta que venimos por gracia de Dios a su presencia, Él nos trajo y empezó a poner su palabra en nosotros. Él la pone en nosotros, no es que seamos nosotros muy sabios, muy conocedores. Él la pone en nosotros por medio del Espíritu Santo, el cual nos revela la palabra de Dios. Amén. Dice versículo 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahorita no vamos a decir que ya desapareció el Viejo Testamento o las prácticas, porque es posible que el pueblo de Israel lo siga practicando. Algunas leyes o algunos pactos los siga llevando a cabo los que no se han convertido a Cristo, los que todavía siguen esperando su Mesías. Por eso, pero ya va menguando y va menguando poco a poco. Por eso el pacto de aquí dice que el Viejo Testamento está próximo a desaparecer, porque todavía queda gente quien lo está llevando a cabo hasta el día de hoy. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora allí en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, les voy a leer este versículo nada más uno. En el capítulo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Fíjense bien lo que dice la palabra. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Efectivamente, amada familia, el primer pacto tenía esas ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Se refería al tabernáculo que había, donde se reunía el pueblo de Israel. Todo eso era terrenal. Pero en el capítulo 10, versículo 16, dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Se acaba todo. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más corderos que sacrificar, porque ahora el culto y el santuario es espiritual y es nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y alabamos y bendecimos siempre. Amén. Y ya no tenemos que sacrificarle ningún cordero, al contrario, Él fue nuestro cordero. Amén. Se acabó. Se acabó ese culto, ese tabernáculo terrenal. Ahora es espiritual. Ya no tenemos que sacrificar, no tenemos que meternos a esos pactos o leyes del Viejo Testamento. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor, y te alabamos. Amén. Déjame ver este versículo. Este capítulo 10, ahí mismo, de Hebreos.
Así capítulo 10, 16 sigue ahí. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, el versículo 18, 10, 18. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Hasta ahí. Fíjense bien, amada familia, cómo nos invita ahora, teniendo esa libertad, porque antes no teníamos libertad, ni nosotros, ni el pueblo de Israel, de entrar al lugar santísimo. Solamente los sacerdotes, y cada año entraba un sacerdote. No eran todos, era un sacerdote en especial el que entraba al lugar santísimo. Pero ahora, hermanos, tenemos toda la libertad, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para tener tan grande privilegio de entrar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? Nosotros que no teníamos esperanza, nosotros que no teníamos ni a Dios, ni a Cristo, ni nada. ¿Cómo es que ahora se nos abren las puertas de par en par para entrar al lugar santísimo? Nosotros, hermanos, nosotros tenemos esa bendición tan grande. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Ahora bien, ya voy a terminar con este versículo. Ya es hora, ya me pasé, ya es mucho tiempo. Sin embargo, es importante conocer lo que nosotros hemos creído y en qué creemos y cómo debemos de vivir nuestra vida en el cristianismo. Con estos versículos voy a terminar. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 10. ¿Lo tenemos? Todos. Hechos capítulo 15, 10 y 11. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué dicen los apóstoles aquí? Es que había una discusión ahí, no sé si conozcan la historia, de que había unos que andaban evangelizando por ahí, por otros lugares, y andaban predicando que tenían que ser circuncidados, si no, no eran salvos. Entonces llegó a oídos de los apóstoles este tema, y subió Pablo a Jerusalén a tratar este tema con los ancianos de allá, y entonces todos quedaron de acuerdo de que no se le debería de poner otra carga a los gentiles. Carga, dice, que ni nuestros padres han podido llevar, no han podido cumplir. ¿Cómo creen que ellos la van a cumplir? ¿Se imaginan? Que ni nuestros padres, dice, pudieron cumplirla. Versículo 28 dice, sigue diciendo el mismo tema: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os tengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Pasadlo bien. Aquí no nos dice nada acerca del sábado que debemos de guardar, ni de otras cosas.
Solamente estas 4 cosas y ya, se acabó. Porque nosotros, dice, no cumplimos los pactos ni las leyes de Dios. ¿Cómo vamos a ponerle a esta gente, gentiles que han creído en Cristo nuestro Señor, que guarden la ley, la circuncisión? Porque los gentiles estaban preocupados si era obligatoria la circuncisión en ese tiempo. Pero cuando Pablo dice, les lleva la respuesta, dice que se alegraron, tuvieron gran gozo de que hayan decidido que eso quedaba anulado. Les quitaron una carga como a mí me la quitaron. Quitaron una carga, efectiva. Yo vine al conocimiento de la palabra de Dios, verdaderamente Dios me hizo libre, porque sí tenía yo carga antes de no guardar el sábado. Y luego de eso de andar comiendo carne de puerco, andar comiendo camarones, todo eso nos evitan, pues. Sí, y vivimos con unas ganas de comerlos, pero no podemos comerlos, porque para ellos pues es pecado, pues. Son animales inmundos que no deberíamos nosotros de andar comiendo, pues. Entonces, cuando yo vine al conocimiento de la verdad de la palabra, pues el Señor me hizo libre y tuve gran gozo como mis hermanos. Efectivamente. Sí, sin mala conciencia, sin estar ahí turbándome en la conciencia. Efectivamente, hermanos. Entonces, nosotros no podemos regresar a tomar, le ponemos una carga que al fin y al cabo nosotros no vamos a poder llevar a cabo. Porque porque hay hermanos entre nosotros, como dice Pablo, hay hermanos enfermos. Ellos a fuerza necesitan prender la estufa para calentar su medicina, a veces un té, su comida que deben de comer a cierto tiempo. Y si quieren guardar el sábado, ¿cómo lo van a hacer? Cuando la palabra dice que no deben de prender fuego en su morada. ¿Cómo queremos esclavizarnos cuando ya hemos sido libres? Y los mismos apóstoles no nos ponen otra carga. Hermano, es difícil, pero hay que entender y comprender y hay que estar seguros. Yo sé que muchos de nosotros, amada familia, no tenemos la misma revelación, el mismo discernimiento de la palabra. Por eso Dios se ha preocupado, se ha procurado poner pastores, ministros, líderes y maestros en las congregaciones para traer temas que son necesarios conocer y entender. Por eso les dije desde un principio, es muy importante su comentario para poder exponer estos temas y no vivir con la duda y morirse con la duda. ¿Qué tal si fallé en el sábado? Porque pareciera que no, pero es como una carga que traes ahí. Es como una carga, un martirio que si estás bien, que si no, y cómo le hago. Y muchas veces tenemos vergüenza de preguntar. Y así andamos. Pero es mejor preguntar y saber y exponer el tema. Amén. Voy a terminar con esta escritura, Hechos capítulo 21, 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Queda determinado que no guarden de nada de lo demás. A los gentiles, a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, porque ya hemos sido salvos. Si nosotros quisiéramos guardar el sábado, o fuera el sábado para nosotros, ¿por qué Pablo no nos habló del sábado? Porque Pablo fue el que nos trajo el evangelio a nosotros por mandato del Señor Jesucristo. Él fue especialmente escogido para ser enviado a los gentiles. Nosotros, lejos de los pactos y leyes de Dios, sin conocimiento del Viejo Testamento, se nos tenía obligatoriamente que hablar o enseñar acerca del sábado, si debíamos respetar, guardarlo o no. Pero nunca se nos habló nada de eso. Eso solamente era para el pueblo de Israel.
y nada más. Como les digo, en ese tiempo había gentiles, pero ellos no entraban en ese pacto. Ellos no entraban en ese pacto de la promesa de Dios con su pueblo. Y hoy nosotros, ¿cómo vamos a entrar a ese pacto? Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesucristo envió a Pablo, no le dijo, ve y esclavízalos al sábado. No, ahora es diferente. Ya tenemos un tabernáculo espiritual y un santuario, y su adoración es diferente. Ya no hay sacrificios. El sacrificio que ahora presentamos a Cristo nuestro Señor somos nosotros vivos al venir a su presencia. Cuando nosotros venimos a su presencia en este lugar, amada familia, estamos sacrificando la carne. ¿Sabíamos eso? Amén. Porque a veces la carne nos gana. Dios bendiga a nuestro hermano Eduardo, nuestras hermanas que andan con él por allá disfrutando. Que Dios los bendiga grandemente. Me alegro por ellos, me da gusto que tomen un día de descanso. Yo cuando lo hago, vengo a otro día con la necesidad de estar aquí ya. Gloria a Dios. Siento que me perdí mucho. Sí, amén. Se siente. Así es que, amada familia, nosotros cuando venimos a este lugar, estamos sacrificando la carne. Porque cuando es hora de servicio, se nos ocurre hacer un montonal de cosas. Mucho. Y que parece que no pueden esperar ni dejarlas para más al rato. Quiere ser en ese momento. Es tremendo. El enemigo y la carne están ahí. Somos tentados. Pero por eso dice el Señor Jesucristo: sacrifiquen la carne, tomen su cruz y síganme. ¿Cuántos queremos seguir a Cristo? Amén. ¿Cuántos hemos decidido seguir a Cristo? Amén. Qué interesante. Sí, hermano. Solo para decirle lo que escuché la vez pasada de Ajá. hermano que escuchaba. En Éxodo habla de los 10 mandamientos y ahí habla del día de reposo y en eso se basa el hermano que Ok, escuchaba. permíteme porque no le escucho bien. Si me habla más recio o se acerca más para acá, por favor. El hermano que yo escuchaba hablaba de Éxodo 20, donde habla de los 10 mandamientos. Y ahí se habla del día de reposo. Y en eso él se basa de guardar el sábado. Entonces no sé qué podría explicar usted. Sí. Si fue sacado de los 10 mandamientos eso, porque él así lo decía y Ok. Mire, no le escuché bien, pero fíjese bien. Hay mandamientos, hay lo que es la ley y hay lo que son pactos. Esas cosas son muy diferentes de una y otra. La ley es la ley y se tiene que cumplir. Es una ley que no haces pacto con Dios, no haces promesas, no haces nada, sino que el Señor dice, me van a hacer esto y estuvo. Esa es la ley. Como la ley terrenal de aquí de la policía, ¿sabes qué? Pongo mis leyes estas y las tienes que cumplir. Y si no, te va mal. Esa es una ley. Un pacto ya cuando te comprometes, cuando hay un careo con otra persona y ¿sabes qué? Vamos a llegar a un arreglo, ok, hacemos este pacto entre tú y yo. Es muy diferente. Pero yo lo que le digo, entonces de los 10 mandamientos fue quitado el día de reposo, porque los 10 mandamientos habla del día de reposo. ¿Fue quitado en qué? ¿En ellos? No, por eso pregunto, porque aquí en los 10 mandamientos dice que guardar el sábado. Ajá. Ajá, el día Sí. de reposo. Entonces, eso es lo que yo le estoy preguntando. Sí. ¿Tienes la cita ahí? Sí, en Éxodo 20 en adelante. Éxodo 20. Ajá. Ok. Pero puedo añadir algo, hermano. A ver. Es que lo que la hermana está preguntando, lo que ella dice que ella escuchó a un predicador decir
que el día de reposo sigue vigente hasta el día de hoy, porque se encuentra en los 10 mandamientos del capítulo 20 de Éxodo. Dice, ¿verdad? En verdad sí, porque nuestro día de reposo ya lo leímos hace un ratito, que es Jesús. Jesús mismo lo dijo. Y aquí en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 2:28 de Marcos dice: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Efectivamente. Sí, porque nuestro Señor Jesús, Él es el reposo nuestro. Entonces hasta el día de hoy sigue vigente, sí, pero ya no es el día. Ya no es terrenal, Ya no es como terrenal, dice. sino espiritual. Ya el culto tampoco es terrenal, es espiritual. Entonces no es quitado de los 10 mandamientos. Él sigue vigente, sí, pero ahora es espiritual. Ya no es como terrenal, como antes. Y podríamos decir, por eso dice, este pacto es mucho mejor que el viejo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos toda la libertad, no como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era muy especial o muy limitado a ir a cierto lugar, a congregarse, caminando de varias distancias para ir a celebrar esa fiesta o ese pacto. Y si no, se quedaban en su casa, pero yo creo que sí tenían que ir a cierto lugar, porque se les tenía que leer la palabra del Viejo Testamento, lo que era de Moisés. ¿Puedo añadir algo último, nada más? Ok. Mira, en el capítulo 12 del libro de Mateo, ¿lo puedo leer, hermano? Sí. Dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembradíos en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Una vez más. Y ahí estaba Jesús hablándole a los fariseos, porque condenaban a los que no guardaban el día de reposo. Entonces ahora Jesús es nuestro reposo. Ahora bien, le estaba diciendo a los maestros de la ley, los que guardaban el reposo, ¿por qué no les dijo ahí a sus discípulos que guarden el sábado? Él era el sábado. Es que ya venía un mejor pacto, hermano. Él era el Señor. Él era. Entonces, hermanos, estamos viendo lo interesante del sábado, lo importante, guardarlo o no guardarlo. Si retrocedemos, debería de haber una palabra, un versículo, 2 versículos, máximo 3 versículos, que comprueben que hoy en día los gentiles cristianos deben de regresar al pacto. Pero no hay nada de eso. Hoy en día no hay nada de eso. Incluso los apóstoles dicen: no les vamos a imponer otra carga más que se guarden de lo sacrificado, de los ídolos, de la sangre de ahogado, de fornicación. Y eso es todo, dice. Si lo hacen, con eso está bien, dice. Porque es una carga, dice, que ni nuestros padres pudieron llevar.
no pudieron cumplirla. Así es que, hermanos, si ya no hay otra pregunta, otro comentario, ¿o cuántos están de acuerdo con lo que se acaba de leer? ¿Guardamos o no guardamos el sábado? No, pero ya, bueno, eso es espiritual, pero ya humanamente y yéndonos a lo extremo en no cocinar, pues voy a tener hambre, ¿verdad? ¿Cómo le va? Ya no se guarda. El Señor es nuestro reposo. Y dice por ahí, hay un versículo por ahí que dice que todavía nos queda un reposo. Porque si Josué le hubiera dado el reposo a Israel, hoy ya no hubiera ninguno. Todo el Señor ya no fuera nuestro reposo. Se hubiera acabado, pero dice que hoy en día todavía queda un reposo para el pueblo de Israel. Así es que, amada familia, que Dios los bendiga y gracias por sus comentarios, preguntas y cualquier tema que tengan por ahí que quieran, que estén en duda, háganlo saber, ya sea nuestro pastor, nuestro hermano Eduardo o aquí su servidor. Y no es que seamos grandes teólogos o sabios, pero creemos en el Espíritu Santo que nos revela su palabra. A eso nosotros nos confiamos y nos abrazamos para traerles el estudio que ustedes quieran. Que Dios los bendiga grandemente. Amén.